Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este día es el inicio de este libro del Génesis. Estamos en el capítulo 1, del 1 hasta el 19. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a la noche llamó el de las tinieblas. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el segundo día. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y así continúa, queridos hermanos, estos días de la creación. Ciertamente que la enseñanza de la palabra de Dios a Génesis, y yo digo genética, es el inicio de la creación, es el inicio del regalo y del don que Dios nos da a nosotros y que prepara el mundo para nosotros. Ñande yara homo invaitema lleva peña nenondepe, la misma creación. Y es el Espíritu del Señor, dice, que aletea sobre las aguas. Peagua ñande la ñambojera jina ruaj. Hape ruaj upea seina espíritu. Upea seina peña nemokne imara. Dios que está presente en nuestra creación. Dios que está presente en el universo. Dios que está presente y caminando con nosotros en el día a día. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, ante esta pregunta existencial que nosotros hacemos, ¿quién nos ha regalado tanta maravilla en esta creación? ¿Quién nos ha regalado a nosotros tantas cosas bonitas, hermosas, ante lo que nuestros ojos y nuestra vida están contemplando, que es la misma creación? Esta es la gran creación de Dios. Este es el gran regalo de Dios que se nos puso en nuestras manos. Pero, como dice el Papa Francisco, queridos hermanos, es la casa común. Esta es la vida donde nosotros encontramos la misma vida de Dios. Apeala Yaipuruponana, Ñañangarecoana de nuestra creación, porque siempre todo estará al servicio de nuestra vida. Nosotros hacemos parte de esta creación. Queridos hermanos, que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.